El jefe millonario se rió cuando la pobre niña dijo que hablaba 9 idiomas, pero tradujo un documento que ni siquiera los expertos lo han logrado. Un empresario millonario reta a la hija de un humilde empleado a traducir un texto complejo. Para su sorpresa, ella no solo traduce, sino que revela un secreto oculto en el documento que lo cambia todo. La sala de reuniones en el último piso de Barros Asociados estaba llena de tensión. El aire acondicionado parecía insuficiente para aliviar el calor que emanaba del nerviosismo. Estampado en el Caras. Sentados a la mesa, 5 hombres y 2 mujeres, todos millonarios y los socios de Fernando Torres, miraban fijamente un documento extendido en varias hojas en el centro de la mesa. Vaso. Fernando, presidente y dueño de la empresa, se aflojó la corbata y le sudaban las manos. «Esto vale millones y la fecha límite es esta noche», dijo con su voz ronca por la preocupación. «Si no traducimos esto con precisión, el contrato pasará a otra empresa». Ya había contratado a 3 traductores de renombre. Habían pagado un software muy caro e incluso intentaron contactar universidades internacionales. Nada. El documento, escrito en una rara mezcla de lenguas antiguas y dialectos poco conocidos, se resistieron a cualquier intento de traducción completa. ¿Qué? Lo que estaba en juego no era solo dinero, sino una oportunidad estratégica que podría cambiar el curso de los negocios. Era en un rincón de la habitación. Discretamente se encontraba la señora Lucía, la señora de la limpieza, esperando. Reunión para terminar de despejar el espacio. A su lado, su hija Marcela, de 13 años. Sostenía una mochila desgastada y observaba todo con atención. Venía porque la escuela estaba en huelga y no había nadie con quien quedarse. En un momento de impaciencia, Fernando cerró de golpe su palma sobre la mesa. «Pagaría cualquier cantidad por traducir esto ahora mismo», exclamó doña Lucía, sin pensarlo mucho. Comentó en voz baja: «Mi hija habla 9 idiomas». La frase, que para ella era solo orgullo, resonó en la sala como una provocación. Fernando echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, burlándose, tan fuerte que resonó en las paredes, contagiando a los demás presentes, quienes se rieron, algunos moviendo la cabeza como si fuera el chiste del día. «¿9 idiomas?», dijo, sin dejar de reír. «¿Y crees que puede traducir esto? ¿Que ni siquiera expertos de todo el mundo podrían lograrlo?». Marcela, con rostro sereno, dio un paso al frente. «Puedo intentarlo», dijo sin tartamudear. Fernando se cruzó de brazos y dio una mirada desafiante. «Formularios. Muy bien, señorita, aquí está el documento, vamos. Mira hasta dónde llega esta confianza». Empujó las sábanas hacia ella. Se hizo el silencio. La chica se sentó, pasó los dedos sobre las líneas de texto y con una expresión de profunda concentración comenzó a murmurar palabras en diferentes idiomas. El sonido parecía extraño para quienes no entendían, pero transmitía una certeza que nadie esperado ver en una adolescente. Después de unos minutos, Marcela levantó sus ojos y dijo algo que hizo que todos se quedaran sin aliento. «Creo que encontré algo que no te diste cuenta». El silencio que siguió al comentario de Marcela pareció irreal. Minutos antes, la sala se llenó de risas y miradas burlonas. Ahora todos estaban en silencio. Observando a esa chica delgada, ella hojeó las páginas, con una calma casi irritante para alguien acostumbrado a recibir respuestas inmediatas. Fernando, todavía con una sonrisa. Esquina, se cruzó de brazos y se reclinó en su silla, pero ya no se reía. La curiosidad había vencido al orgullo, aunque no lo admitiera. «Muy bien, señorita», dijo en un tono más contenido. «¿Qué crees que encontraste exactamente?». Marcela no respondió de inmediato. Volvió a hojear la segunda página, siguiendo las líneas con los dedos, lleno de símbolos y palabras inconexas. Respiró hondo y habló, en un tono bajo pero firme. «Estas frases no están solo en un idioma. Cambiar de idioma a mitad de frase es como un código para impedir que funcione cualquier traductor automático». Los socios se miraron el uno al otro. Uno de ellos, el señor Alcides, frunció el ceño. «¿Y crees que puedes descifrar este código?», preguntó con voz incrédula. La chica esbozó una leve sonrisa. «No lo creo. Estoy segura». Doña Lucía estaba en la esquina, agarrando la tela, limpiando contra las manos sudorosas. Conocía a su hija. Sabía que
Marcela tenía un talento inusual para los idiomas, pero nunca imaginó que un día la pondría en el centro de una sala llena de gente poderosa. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, tratando de conseguir traduce al final de la tarde. Este documento vale más del doble de tu paga. El tono era algo jocoso, pero la atención era real. El plazo para entregar la traducción al socio, el extranjero, se cumpliría en pocas horas. Sin ella, un contrato valorado en más de $200 millones se iría a pique. Competencia. Marcela pidió papel y bolígrafo mientras comenzaba a tomar notas. Mezclando palabras en inglés, árabe, ruso y otros idiomas menos conocidos, las miradas en la sala alternaban entre curiosidad e impaciencia. El sonido del bolígrafo rascando el papel acompañado de un leve chasquido de dedos mientras se detenía a pensar. Uno de los socios asintió débilmente al otro. Esto es un desperdicio de tiempo. Pero antes de que pudieran reír de nuevo, Marcela levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de descubrimiento y urgencia. Aquí está la primera parte, dijo, entregándome hoja a Fernando. La leyó y la expresión de su rostro cambió. No era solo una traducción. Había una cláusula que nadie había mencionado antes. Una cláusula que, de ser cierta, podría cambiar por completo el curso de la negociación. ¿Cómo? ¿Lo sabías?, preguntó casi en un susurro. Marcela simplemente sonrió. Dije que no se trataba solo de traducir. Se trataba de comprender. Antes continúa esta historia. Recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre y de qué ciudad eres observando. El aire en la habitación parecía volverse más pesado. Fernando sostenía la hoja de papel que Marcela le había entregado como si fuera hecho de vidrio. Sus ojos recorrieron la traducción línea por línea. Cada palabra lo hacía más serio. Los otros socios, los curiosos se acercaron para intentar leer por encima de su hombro. Eso no estaba en el informe de los traductores, murmuró Fernando, aún sin apartar la vista del papel. La cláusula traducida por la chica decía, en términos sencillos, que la empresa extranjera solo firmaría el contrato si la parte brasileña demostraba su origen. Uso legítimo de una tecnología descrita en el documento. Más aún, había un término oculto en el texto indicado por palabras clave en diferentes idiomas, que señaló exactamente 48 horas antes de lo que todos creían. ¿Tú entiendes lo que esto significa?, dijo Fernando mirando al grupo. Si no lo hubiéramos encontrado, lo habríamos perdido antes de poder enviar la respuesta. Los murmullos comenzaron. Señor Alcides, el más escéptico de todos, se aclaró la garganta. En otras palabras, ¿nuestra traductora Miriña acaba de guardar un contrato para $200 millones? Preguntó en un tono que mezclaba incredulidad e incomodidad. Marcela, sentada con las piernas cruzadas en la silla, hojeó la siguiente parte del documento sin verse afectado. Esta es solo la primera trampa. Hay más, dijo con calma. Fernando frunció el ceño. Oh, más. Ella sintió, garabateando rápidamente en otra hoja. Utilizaron una técnica antigua que mezcla idiomas y símbolos para enmascarar instrucciones internas. Es como un mapa para quienes saben leer. Los compañeros se miraron, algunos visiblemente molestos por el hecho de que una niña tan joven se había dado cuenta de lo que los expertos entrenados en universidades de renombre no vieron. Doña Lucía, todavía, de pie en la esquina, sintió que el corazón se le aceleraba. Una parte de ella quería encogerse para no estorbar, pero otra, orgullosa, quería que todos sabían quién era la hija que crió sola con tanto esfuerzo. Mientras Marcela escribía, Fernando se acercó más, esta vez observando cada uno de sus movimientos. Había algo en la confianza de la chica que, intrigada, no era arrogancia, era certeza, como si hubiera entrenado por ese momento toda su vida. De repente, se detuvo, dejó el bolígrafo y miró a todos. Esto segunda parte. Respiró hondo. Contiene una condición secreta que ellos nunca se mencionó en las negociaciones. El silencio regresó, aún más intenso que antes. Fernando tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Condición? Marcela se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Eso puede cambiarlo todo. Solo firman si reciben algo que tú no estás dispuesto a dar. Todas las miradas estaban fijas en Marcela. El suave sonido del aire acondicionado parecía un ruido lejano ante la tensión que se apoderó de la sala. Fernando se inclinó hacia adelante, el caballero frunciendo el ceño,
como si quisiera extraerle la respuesta antes de que ella siquiera hablara. ¿Qué? ¿Quieren? Bajó la voz, casi un susurro, y se transmitió rápidamente. Marcela hojeó rápidamente las páginas y señaló una sección donde se mezclaban palabras en francés, mandarín y árabe, mezclado con símbolos extraños. «Toma», dijo, tocando el papel con su dedo. «Estás diciendo que solo cerrarán el trato si lo reciben junto con el propuesta final, los registros originales del desarrollo tecnológico. No copias, ni resúmenes, sino los originales». Un murmullo recorrió la sala. Los socios se removieron incómodos en sus sillas, algunos emitiendo exclamaciones en voz baja. El señor Alcides fue el primero en verbalizar lo que todos pensaban. «Esto es imposible. Estos registros han estado bajo su cuidado durante más de 20 años». Fernando se pasó la mano por la cara, como si intentara apartarla el peso de la situación. «Y sin eso, ni siquiera responden». Marcela asintió. «Exactamente, y lo que es mejor, lo escribieron de tal manera que nadie se diera cuenta de la fecha límite oculta. Si no entregas para mañana por la noche, darán por terminado el trato». El reloj de la pared marcaba poco después de las 3 p.m. El periodo que había parecido días, ahora parecía poco más de 30 horas. El calor en la habitación aumentó, no por el clima, sino porque el nerviosismo se apoderó de todos los presentes. Doña Lucía, apoyada en la pared, intentó comprender la gravedad de la situación. No conocía detalles sobre contratos ni millones de dólares, pero se dio cuenta de que algo grande estaba en juego y que su hija, de alguna manera, tenía la clave para resolverlo. «¿Y el resto de la documento?», preguntó Fernando, intentando recuperar el control. «¿Hay algo más? ¿Trampa?». Marcela esbozó una media sonrisa, como si la pregunta fuera solo otra. Confirmación de lo que ya temía. «¿La hay? Pero esto es lo más peligroso». Un silencio. La densa se formó de nuevo. Por primera vez, Fernando miró a la chica sin rastro alguno de burla. Entonces, él, «¿Qué sugieres que hagamos?». Se reclinó en su silla, respiró hondo y habló con la confianza de quien entiende la urgencia. «Primero necesitas... Decide si están dispuestos a pagar el precio que piden. Luego continúo con la traducción y te muestro cómo negociar esto. Nuestro favor». El reloj seguía corriendo, y por primera vez, todos se dieron cuenta de que el futuro de un acuerdo millonario, estaba en manos de una niña de 13 años. El silencio perduró unos segundos, pero fue interrumpido por un chasquido impaciente de los dedos del señor Alcides. «Esto es una locura». Y Fernando, su voz era firme y llena de desaprobación. «No podemos entregar estos registros. Es renunciar a nuestro bien más preciado. Y sin ellos», Fernando respondió sin disimulo. «Irritación. Perdimos el contrato, la sociedad, y quedamos a merced de la competencia». Los demás socios comenzaron, hablando al mismo tiempo. Algunos argumentaron que no valía la pena correr el riesgo, otros creyó que era mejor ceder para no perder la oportunidad. La sala se volvió un campo de batalla verbal, donde cada argumento parecía más urgente que el anterior. Marcela, sentada a la cabecera de la mesa enfrente, observaba en silencio. Sabía que no tenía el poder de decidir, pero comprendió que el tiempo corría en su contra. Tomó la pluma y empezó a escribir más partes de la traducción, aislando pasajes que parecían contener mensajes ocultos. «Escuchen». Fernando golpeó la mesa con la mano, silenciando a todos. «La pregunta no es solo cuestión de si cumplimos o no. Es como cumplir». Se volvió hacia Marcela. «Dijiste que podíamos negociar esto a nuestro favor». «¿Cómo?». La chica se mordió el labio un momento, analizando mentalmente lo que ya había leído. «El documento está escrito de tal manera que crea presión psicológica. Creen que te negarás, y entonces cierran con otra empresa que ya está preparada para proporcionarlo todo». Pero hizo una pausa estratégica. «Ella tiene una laguna». «¿Qué laguna?», preguntó uno de los socios, inclinándose hacia adelante. Marcela señaló una sección que mezclaba alemán y turco. «Aquí dice que, si presentas evidencia equivalente de desarrollo, la consideran válida». Esto no le queda claro a nadie que lo lea. Rápido, pero suficiente para negociar sin abrir completamente los archivos originales. Los socios se miraron, algunos aliviados, otros aún desconfiados. Alcides negó con la cabeza. «¿Y estás seguro de eso?». El tono todavía había desdén en él,
Pero ya no había risa. Absolutamente, respondió Marcela. Firmemente. Pero necesitas actuar ahora. Cuanto más te demores, más será difícil convencer a la otra parte. Fernando respiró hondo. Por primera vez desde que comenzó esa reunión, veía a la chica como pieza central del juego, no como una mera coincidencia. Así que hagámoslo a tu manera. Doña Lucía, que observaba todo, en silencio, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hija estaba capaz, pero también se dio cuenta de que ahora estaba entrando en un terreno en el que incluso los adultos experimentados tropezaban. El reloj marcaba las 4 p.m., cada segundo perdido. Se sentía como una cuerda tensándose alrededor el cuello de todos en esa habitación. La pila de papeles frente a Marcela parecía intimidar a cualquier adulto, pero no a ella. Niña. Ajustó su silla, acercó las sábanas y comenzó a trabajar, como si estuviera en su propio escritorio en casa. El sonido del bolígrafo deslizándose sobre el papel era constante, interrumpido solo por pausas estratégicas para reflexionar y descifrar pasajes más complejos. Fernando, ahora de pie detrás de ella, observaba atentamente cada palabra que aparecía en las notas. Los demás socios se posicionaron alrededor de la mesa, inclinándose para ver, como si la traducción fuera un espectáculo que no podían perderse. No solo está traduciendo, comentó. Uno de los socios dijo en voz baja. Una mujer con el pelo rubio recogido en un moño está descifrando patrones que ni siquiera nosotros imaginaba que existían. Marcela alternaba frases en inglés, ruso, japonés e incluso en lenguas tribales poco conocidas, pero para ella todo era sentido. Aquí dijo, señalando una página, que escondían instrucciones. Interno dentro de las referencias históricas. Quien desconozca el origen de estas fechas no se daría cuenta. Fernando tomó la hoja y la leyó en silencio, asintiendo con aprobación. ¿Significa esto que nos están poniendo a prueba?, preguntó pensativo. ¿Quieres ver si estamos a la altura de sus expectativas? Con cada frase traducida, el ambiente en la sala cambiaba. La burla inicial se había desvanecido. Ahora había una mezcla de admiración y urgencia. El tiempo seguía corriendo. Y cada descubrimiento trajo no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. ¿Y esto de aquí?, preguntó el señor Alcides, señalando un símbolo extraño en la esquina de la página. Marcela sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Es una señal. Significa que lo que sigue es confidencial y solo puede interpretarse con un criterio claro, de códigos que aparecen al final. Pasó las últimas páginas y encontró los códigos, anotándolos. Rápido. Con eso, puedo publicar la parte final del documento. Doña Lucía observaba desde lejos, intentando ocultar su emoción. Para ella, esa escena parecía imposible. Su hija frente a una mesa, rodeados de millonarios, llevando a cabo una negociación que valía más que todo lo que ya tenían imaginado. De repente, Marcela levantó la cabeza y miró a Fernando con una mirada fulminante, serio en sus ojos. La parte final contiene algo que necesitas ver ahora, pero también te obligará a tomar una decisión inmediata. Los socios se removieron en sus sillas. Fernando frunció el ceño. Ya sentía el peso de lo que estaba por venir. Espectáculo. Marcela se convirtió en la última la hoja. Traducida y lo escrito hicieron que incluso los más experimentados, en la sala, intercambiaron miradas inquietas. El papel en las manos de Fernando tembló ligeramente. Él pasó la mirada por las líneas traducidas y su rostro se endureció como si cada palabra fuera un golpe calculado. Se acercaron otros socios y la tensión se hizo palpable. ¿Es esto una amenaza?, preguntó la mujer del moño rubio, mirando a Marcela, como esperando que ella confirmara que era así. Solo una mala interpretación. La chica permaneció tranquila. No exactamente. Es más bien una condición velada. Dicen aquí, usando un código entre lenguas antiguas y expresiones militares, que si no aceptas todos los términos, te harán público un informe con información que podría perjudicar la imagen de la empresa. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Algunos socios abrieron mucho los ojos, otros dejaron escapar profundos suspiros. El señor Alcides se inclinó sobre la mesa. «Oh, eso es chantaje». «Y no lo es», dijo Marcela, hojeando el notas. Técnicamente, no menciona nada directamente. Es como una coincidencia de revelación. Información,
pero cualquiera que entienda el código sabe que es un mensaje claro. Fernando respiró hondo, sintiendo el peso de esa divulgación. Así que, además de exigir los registros originales, todavía quieren intimidarnos. Sí, respondió Marcela. Pero de nuevo hay una laguna. Ellos escriben que la divulgación se puede evitar mediante la comprensión total y satisfactorio entre las partes. Es lo suficientemente vago como para que negocies otro. La situación se había establecido. Los socios se miraron, intentando procesarlo todo. La mezcla de desconfianza y respeto por esa chica crecía minuto a minuto. No era solo una traducción, era una descifrando intenciones. Esto lo cambia todo, murmuró la mujer del moño. Si podemos usar esta laguna, simplemente evitamos la amenaza, como podemos. ¿Obligarlos a aceptar menos de lo que piden? Marcela puso el bolígrafo sobre la mesa y miró a Fernando. Pero el tiempo se acaba. Esperan una respuesta hasta que mañana por la noche y todavía necesito tener lista la traducción final completa para enviar. Fernando cerró los ojos por un momento. Habían pasado años de negociaciones difíciles, pero nunca una como esta. Cuando abrió los ojos, el tono de voz ya no era el mismo que antes. Había seriedad e incluso cierto respeto. Vale, tú dirigirás esta parte. Los ojos de doña Lucía se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? Entendía mejor el documento que cualquiera de nosotros. Fernando miró a sus compañeros. ¿Y si alguien tiene algo en contra que presente una alternativa al final del día? Nadie respondió. La decisión estaba tomada. Marcela sacó un bloc de papel en blanco, organizó el documento original y las notas ya realizadas, creando una pila ordenada. El simple gesto transmitía control. Por primera vez, los millonarios en la mesa ya no estaban. La veían como una intrusa, pero como alguien igual en esa misión. Antes que nada, comenzó. Ella dijo con voz firme, tenemos que entender que no solo están negociando un contrato, están poniéndote a prueba, observando cada reacción. Si sientes que hay vacilación o debilidad, endurecerán aún más las exigencias. Los socios escucharon en silencio. El tono de Marcela no era de arrogancia, pero con convicción. Comenzó a dibujar a mano una tabla con 2 columnas. ¿Qué piden y qué podemos ofrecer en cambio? La idea es reemplazar el demandas más peligrosas de alternativas que parecen ventajosas para ellos, pero que no comprometan la confidencialidad de los registros, explicó. Y esto cláusula sobre la divulgación de información. Podemos transformarla en un compromiso de cooperación tecnológica, sin entrega directa de los archivos. Fernando se cruzó de brazos, analizando su razonamiento. Esto requerirá capacidad de no parecer desviarse de lo que piden. Exactamente. Ahí es donde entran las palabras adecuadas, respondió Marcela, mientras escribía. Ejemplos de oraciones que mantenían el tono. Cordial, pero con límites claros. El señor Alcides, aún desconfiado, ampliamos para ver mejor las notas. ¿De verdad crees que aceptarán intercambiar los registros originales por pruebas? ¿Equivalentes? Marcela lo miró sin dudar. Creo que si presento traducciones con contexto, ¿verdad? Y sabes cómo mantenerlo en la negociación. No querrán arriesgarse a perder negocio. La chica pidió una computadora portátil. Uno de los asistentes se la trajo y ella comenzó a escribir rápidamente, revisando cada extracto del documento y montaje de un archivo bilingüe en el idioma original y en la traducción. Mientras escribía, inserté notas explicativas para que cada término se entendió en el sentido exacto. Doña Lucía observa con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que su hija estaba haciendo algo grandioso, pero también se daba cuenta del peso de eso. Responsabilidad. Necesito que alguien me envíe la información técnica sobre la tecnología. ¿Qué ofreces?, preguntó Marcela. No puedo dar argumentos sólidos sin entender lo que tienes en mente. Manos. Fernando le hizo un gesto a uno de los directores. Dale lo que necesite. La confianza, que horas antes era inexistente, comenzó a consolidarse. Pero todos lo sabían. Incluso con el plan correcto, la verdadera batalla aún estaba por venir. Marcela, sin levantar la cabeza, teclado, se le escapó. Lo difícil no es traducir, sino convencer a quienes creen que ya lo saben. Ganó. Las luces de la sala de reuniones se reflejaban en el teclado mientras Marcela escribía sin parar. Con cada línea traducido, se detenía brevemente para elegir la palabra exacta, la que transmitir el significado perfecto sin dejar espacios para la interpretación. Peligroso.
No se trataba solo de traducir un texto de un idioma a otro. Se trataba de moldear el mensaje para que sonara convincente y estratégica. Los socios la observaban como si estuvieran frente a ella. Un experto veterano. Incluso, el señor Alcides, que había pasado gran parte de la reunión dudando de ella, mantuvo la mirada fijo, tratando de seguir el ritmo del pensamiento rápido de la chica. «No podemos mirar desesperada», dijo Marcela, sin apartar la vista de la pantalla. La traducción exacta para transmitir seguridad. Incluso cuando cedemos, tiene que parecer que estamos ofreciendo un regalo, que no cumplía con un requisito. Subrayó una frase y señaló a Fernando. Aquí, por ejemplo, en el original, usan un verbo que literalmente significa entregar. Sí, si lo traducimos así, suena a sumisión, pero si decimos compartir, cambia el tono. Completamente. Fernando asintió, dándose cuenta de la importancia de la elección. Teresa, no me apetece. Eso podría influir en el resultado. Puede que no. Corrigió Marcela con una leve disculpa. Sonrisa. Alternaba su mirada entre el documento físico y el digital, escribiendo con rapidez y precisión. Cuando encontraba una sección codificada, se detenía a descifrarla. Algunos casos, símbolos garabateados en el papel, cruzándolos con palabras de otras páginas. Repiten estos símbolos 3 veces, comentó, mostrándoselo a la mujer del moño rubio. Esto significa, lo cual es una cláusula de prioridad para ellos. Aquí es donde podemos ofrecer una alternativa, pero que parezca igual. Valor. Mientras trabajaba, doña Lucía se acercó discretamente, colocando su mano sobre el hombro de su hija. El gesto fue silencioso, pero lo decía todo. Estoy aquí contigo. Marcela no miró, pero una rápida sonrisa apareció en su rostro antes de volver a concentrarse. Cuando esto se envíe, ellos no se den cuenta de que entendieron todo el documento, dijo Marcela, mirando a todos en la mesa. ¿Y qué más? Que no lo harán. Conseguir engañarnos. El señor Alcides se cruzó de brazos. Parece que sabes exactamente cómo reaccionarán. Marcela se reclinó en su silla. Lo sé, y por eso debemos estar preparados. La contraoferta que enviarán. El silencio que siguió ya no fue de incredulidad, sino de expectativa. Todos, incluido Fernando, sabían que el verdadero juego comenzaría después de que se enviara ese correo electrónico. El sonido de las teclas resonaron en el silencio concentrado de la habitación. Marcela repasó cada línea del documento con los detalles de alguien que sabía que cualquier desliz podía costar millones. En la pantalla, el texto alternaba entre la versión original y la traducción final, una al lado de la otra, con notas resaltadas para explicar el contexto de cada expresión y la verdadera intención detrás de las palabras. Fernando, ahora sentado junto a ella, siguió el proceso de cerca. La burla inicial se había convertido en atención absoluta. Ya no veía a una niña de 13 años, vio a un profesional capaz de cambiar el rumbo de las negociaciones. ¿Está listo?, dijo Marcela, guardando el archivo con un nombre simple pero estratégico. Es perfecto para hacer. Creen que tienen la ventaja, cuando en realidad somos nosotros los que la tenemos. Controlando. Los socios se inclinaron para ver el resultado. La mujer del moño rubio dejó escapar un suspiro de impresión. Es impecable. El señor Alcides, incluso a regañadientes, asintió. No se puede negar. Está mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Marcela conectó una memoria USB y copió el archivo. Luego abrió el correo corporativo de Fernando. Tienes que enviarlo, pero no ahora. Fernando frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La fecha límite es mañana. Exactamente. Si lo enviamos ahora, tendrán tiempo de contraatacar antes de sentirse presionados. Enviemos a última hora de la tarde para que lleguen a su bandeja de entrada, cerca de la hora de cierre. De esta manera, pasé la noche pensando en nuestra propuesta. La estrategia tuvo sentido de inmediato para todos. Fue una decisión psicológica, no solo lingüístico. Mientras esperaban, Marcela repasó los puntos clave y entrenó con Fernando el tono que debía utilizar si lo necesitaban. Una reunión de 1980, emergencia con la otra parte. Su teléfono sonó 2 veces con notificaciones, pero las ignoró. Nada. Era más importante que eso. A las 17:58, Marcela miró a Fernando e hizo un gesto afirmativo. Ahora hizo clic en enviar.
El suave sonido del envío resonó como un disparo de salida. La tensión en la sala se disolvió por unos segundos, reemplazada por un silencio de expectativa. ¿Y ahora, Ferhat Sarama?, preguntó la mujer del moño. Marcela cerró la computadora portátil y apoyó las manos en la mesa. ¡Pum! Ahora esperamos, pero no. Relájate. Te responderán y la respuesta no será sencilla. Fernando se recostó, sentado en la silla, sintiendo el peso de la espera. El partido estaba en juego y la siguiente jugada vendría del otro lado del mundo. La noche cayó sobre la ciudad, pero nadie en Barros, en Asociados, parecía dispuesto a irse. Fernando había despedido a gran parte del personal, pero los socios y Marcela permanecieron en la sala de reuniones, revisando posibles escenarios. Para la respuesta, doña Lucía, aún sin entender todos los detalles, permaneció cerca. Dijo que no podía dejar a su hija allí sola. Eran casi las 10 p.m. cuando se escuchó el sonido de un nuevo mensaje en el correo electrónico corporativo. Rompió el silencio. Todos se inclinaron hacia adelante. Fernando abrió su portátil y hice clic en la pantalla. La respuesta, enviada desde el otro lado del mundo por un representante extranjero, cuyo nombre sonaba tan frío como el mensaje mismo. Marcela tiró el cuaderno para sí mismo, sus ojos escaneando cada línea rápidamente. La primera parte fue cortés, casi demasiado formal, agradeciéndole por el cuidadoso envío y atentos. Pero la atención llegó poco después. No aceptaron la propuesta de pruebas equivalentes, tal como están las cosas, dijo, haciendo una pausa para respirar. Pero no. Lo rechazó por completo. Explícamelo, preguntó Fernando, inclinándose para ver. Dicen que considerarían la alternativa si llegara, acompañada de un documento de auditoría internacional firmada por un organismo independiente. Los socios se analizaron mutuamente. Obtener una auditoría de ese nivel en tan poco tiempo parecía inviable. El señor Alcides dejó escapar un quejarse. Eso es imposible. Ninguna agencia de buena reputación realiza una auditoría, completado en menos de 3 días. Marcela frunció el ceño, pero no pareció conmocionada. Ellos lo saben, es otra vaya presión. Entonces estamos acorralados, dijo la esposa de Coque, mirando a Fernando. La chica se sacudió su cabeza. No necesariamente. Hojeó sus notas y encontró un pasaje específico del documento original. Un detalle que nadie más que ella pareció notar. Aquí está la clave. En el texto original, no exigen que la auditoría se realice ahora. Solo dice que debe presentarse antes de cierre definitivo del contrato. En otras palabras, podemos cerrar el trato con base en el compromiso de presentar la auditoría más tarde. Fernando guardó silencio unos segundos, asimilando la información. Entonces apareció una pequeña sonrisa. Esto podría funcionar. Pero antes de... La idea fue celebrada. El teléfono de Fernando vibró sobre la mesa. El número internacional apareció en la pantalla. Respondió por el altavoz. La voz al otro lado sonaba firme y directa. Queremos hablar. Su propuesta ahora. El altavoz sembró un silencio denso en la sala. Todos se miraron, conscientes de que esa conexión podría decidir el futuro de la negociación. La voz extranjera, con su marcado acento y ritmo calculado, continúa. Si estás listo, podemos iniciar una videoconferencia en 10 minutos. Minutos. Fernando respondió sin dudarlo. Estamos listos. El clic del final de la llamada sonó casi como un disparo de salida. Marcela cerró los ojos por un momento, visualizando los próximos pasos, y luego empezó a dar instrucciones rápidas. Necesitamos configurar la cámara para que todos aparento confianza, sin signos de tensión, y quiero que el documento final esté abierto. La pantalla junto con mis notas para que podamos responder de inmediato. Cualquier pregunta. La esposa de Coque se apresuró a ajustar la iluminación, mientras uno de los asistentes preparaba el equipo. El señor Alcides, aún escéptico, se acercó a Marcela. ¿Y si hacen preguntas fuera del documento? Ella lo miró directamente. Así que respondemos con lo que está en el documento. Entre líneas. Recuerda, crearon el código para ponerte a prueba. Ya lo he hecho. Los descifré todos. El reloj marcaba las 22:15 cuando la pantalla del ordenador se iluminó. Al otro lado,
3 ejecutivos extranjeros aparecieron en una oficina moderna, iluminada por luces frías. Los rostros serios no dejaban entrever sus intenciones. «Buenas noches», dijo. El hombre del centro, en un inglés impecable, dijo: «Hemos recibido su propuesta. Es interesante». Fernando mantuvo su tono cordial. «Creemos que es mutuamente beneficioso». El hombre hizo una pausa, como si disfruté del control de la conversación, pero tenemos algunas preocupaciones. Marcela, sentada junto a Fernando, tenía una hoja de papel con notas a mano. Escuchaba cada palabra, identificando cuándo cambió el tono, cuando un verbo indicó duda o cuando una expresión ocultaba un mensaje indirecto. En cuanto a la auditoría internacional, uno de los ejecutivos comenzó: «Extranjeros, no tenemos garantía de que se haga satisfactoriamente». Antes de que Fernando pudiera responder, Marcela le tocó el brazo suavemente y le susurró algo. Él asintió y dijo: «Podemos incluir en el contrato un compromiso formal con las penalizaciones pactadas si la auditoría no cumple expectativas». Hubo un breve silencio al otro lado. La estrategia de convertir la demanda en oferta. El sólido pareció haber causado un gran impacto. El hombre central sonrió casi imperceptiblemente. «Consideremos eso. Pero hay otro punto». La forma en que dijo esas palabras me conmovió profundamente. Que todos aceleraran. Era el presagio de una nueva, posiblemente más exigente, más peligrosos que los anteriores. El ejecutivo extranjero se inclinó hacia adelante en pantalla, como queriendo atravesar la distancia que separaba las dos habitaciones. Su voz era firme, cada palabra cargada de cálculo. «También necesitamos un representante de su empresa. Ven a visitarnos personalmente dentro de las próximas 24 horas para firmar el preacuerdo». La sala de reuniones de Barros Asociados quedó en silencio. Los socios se miraron y Fernando sintió el peso de la exigencia. 24 horas, repitió, controlando el tono. «Estamos a medio mundo de distancia. Precisamente por eso preguntamos». El hombre respondió sin dudarlo. «Queremos ver un compromiso real antes de seguir adelante», dijo el señor Alcides. Un murmullo indignado. «Eso es imposible, no hay vuelos directos». Y Marcela lo interrumpió sin siquiera levantar la voz. «La voz. No solo piden presencia física, es más bien una prueba. Quieren ver qué tan rápido te mueves bajo presión». Los ejecutivos en la pantalla observaban en silencio, como si espera la reacción. Marcela le hizo una discreta señal a Fernando y cojeó. «Di que aceptas, pero impone una condición que nos da más tiempo real». Fernando respiró hondo y dijo: «Acordamos enviar un representante, pero proponemos que la firma se haga por videoconferencia, validada por las autoridades locales, mientras la persona viajes. Así, cumplimos con el plazo y aseguramos la presencia física poco después». Por otro lado, hubo un intercambio, miradas rápidas. El hombre central mantuvo su expresión neutral, pero la pausa delató que estaban procesando la propuesta. «¿Puede ser? Aceptable», respondió después de unos minutos. Segundos. «Pero necesitaremos garantías de que el viaje ya estará reservado en el momento de la firma en línea». «No hay problema», dijo Fernando con seguridad. Mientras hablaba, Marcela garabateaba algo en sus notas. Doña Lucía, observando desde lejos, notó que su hija iba un paso adelante, como si ya supiera cuál sería el siguiente paso. «Carta que intentarían jugar. Así que tenemos un acuerdo en principio», dijo el hombre. «Pero para avanzar, necesitamos confirmar un detalle más sobre la tecnología». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de tensión. Marcela levantó la vista, ojos listos para interceptar el golpe antes de que se diera. El ejecutivo extranjero puso sus manos sobre la mesa y se inclinó aún más hacia la cámara. Su voz adquirió un tono casi amistoso, pero que ocultaba una trampa, clara para cualquiera que supiera escuchar. «Antes de seguir adelante, queremos confirmar el origen exacto de la tecnología. ¿Quién la desarrolló y dónde?» En la sala Barros Associates, el aire pareció desaparecer por un segundo. Esto fue precisamente la información más protegida que tenía la empresa, y que según Marcela, como ya había identificado en el documento original, estaba en el centro de la disputa. El señor Alcides propuso, incómodo en su silla: «Quieren acceder a las raíces del Intus 660 proyecto», murmuró, casi para sí mismo. Fernando mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía la presión para aumentar.
Una respuesta incorrecta podría proporcionarles lo que querían sin su contraparte antes de que pudiera abrir la boca. Marcela le hizo un gesto rápido para que esperara. «Creo que puedo, contesta eso», dijo la chica con calma. Los ejecutivos extranjeros dirigieron su atención hacia ella intrigados. La tecnología fue desarrollada por un equipo multidisciplinario, basado en investigaciones realizadas en Brasil. Comenzó Marcela, eligiendo cada palabra como si caminara sobre un cristal delgado. Sin embargo, debido a la naturaleza sensible del proyecto, los detalles completos se presentarán oportunamente, según lo dispuesto en el propio documento original que enviaste. Hubo silencio del otro lado. Marcela aprovechó la pausa y añadió, incluyendo en la cláusula 7, usted declara que el historial de desarrollo de las herramientas será revelado en garantías contractuales mutuas. Estamos más que dispuestos a cumplir esa parte, siempre y cuando lo mismo te ocurra a ti. El hombre del centro frunció el ceño ligeramente. ¿Y qué quieres decir exactamente con ¿te ocurre lo mismo? Que también queremos saber el origen de ciertas tecnologías complementarias que están ofreciendo, respondió Marcela sin dudarlo. Después de todo, la transparencia funciona en ambos sentidos, ¿no? Algunos ejecutivos intercambiaron miradas claramente incómodas. Un contraataque inesperado había nivelado el campo de juego. Fernando observaba a la hija de doña Lucía con una mezcla de asombro y orgullo. Por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba tratando con un traductor talentoso, sino con un estratega nato. El hombre en la pantalla respiró hondo y, tras un breve intercambio en voz baja con los demás, respondió, «¿Consideramos esta solicitud?» Y luego, como para dejar una sombra de incertidumbre, añadió, «Pero esto podría cambiar los plazos». La mención de cambiar los plazos hizo que toda la sala, manténganse alerta. Todos sabían que cualquier cambio de fechas podría significar la pérdida total del acuerdo. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, intentando mantener la calma. Necesitamos cumplir con el plazo original. El cambio compromete nuestra planificación y alineación con otras partes del proyecto. El ejecutivo extranjero sostuvo una sonrisa contenida. Lo entendemos, pero es un proceso delicado. Si quieres nuestra información de origen, tendremos que reevaluar el calendario. Marcela hojeó. Tomó notas rápidamente, sus ojos recorriendo las páginas, como si buscara una pieza clave de un rompecabezas. Entonces alzó la voz. La fecha límite no necesita cambiar. Ustedes mismos escribieron en la cláusula 9 que se ajustarán las condiciones adicionales, paralelamente a las negociaciones en curso, sin interferir con las fechas establecidas en el contrato principal. La reacción fue inmediata. El hombre en el centro miró hacia otro lado, a uno de sus colegas que frunció el ceño cuando se dio cuenta de que la niña estaba citando el documento, palabra por palabra. Palabra. Esto nos pone en una posición. El extranjero se detuvo, buscando la palabra interesante. Fernando aprovechó para reforzar. Así que vamos por buen camino para cumplir con el plazo. El ejecutivo asintió lentamente. Lo estamos, siempre y cuando podamos avanzar con el intercambio de información. Marcela lo sabía, que en ese momento la negociación estaba al filo de la navaja. Tenían la ventaja moral, pero un desliz fue suficiente para perder. Sugiero que formalicemos esto hoy, dijo. Una adenda preacuerdo simple, confirmando el plazo y la cláusula de intercambio de información. Puedo preparar y enviar para revisión inmediata. La mujer con el moño rubio murmuró. Eso los obligará a comprometerse ahora, sin poder echarse atrás después. El silencio al otro lado de la pantalla duró unos segundos. Largo. Finalmente, el hombre respondió. Prepara el documento. Analicémoslo. Marcela ya estaba escribiendo, sus manos ágiles sobre el teclado. Cada frase que escribía estaba diseñada para conectar legalmente los plazos y evitar cualquier interpretación ambigua. Doña Lucía observaba con orgullo, pero también con la atención de alguien que sabe que incluso cerca de la meta, cualquier paso en la falsificación podía ser fatal. Cuando el documento estuvo listo, Marcela lo envió de inmediato. Ahora, la decisión final estaba en sus manos y el reloj seguía corriendo. La sala se sumió en un tenso silencio. El sonido del aire acondicionado mezclado con el tic-tac del reloj en la pared, recordando a todos que la fecha límite se acercaba rápidamente. Fernando mantuvo la mirada fija en la computadora portátil, mientras Marcela, con sus dedos todavía en el teclado, esperando la notificación que podría decidirlo todo.
En 23:47 llegó el correo electrónico. Apareció una alerta discreta en la esquina de la pantalla, pero el efecto fue inmediato. Todos se inclinaron hacia adelante, como si acercarse pudiera acelerar la lectura. Fernando hizo clic en la primera línea, una formalidad cortés. En la segunda, el confirmación. Aceptamos la adenda propuesta y mantenemos el plazo original. El intercambio de la información se ajustará a los términos acordados. La tensión que flotaba en el aire comenzó a disiparse, pero el impacto se produjo en las siguientes líneas. Consideramos su propuesta una muestra de competencia y seriedad. Estamos listos. Firmar el preacuerdo mañana, con la auditoría programada para una fecha posterior. Los socios intercambiaron miradas de incredulidad. Algunos sonreían discretamente, otros suspiraban como si se liberaran de un peso de toneladas. El señor Alcides, una vez tan resistente, miró a Marcela y dijo: «Creo que le debemos más que nos lo imaginamos». Fernando cerró la portátil y se levantó, acercándose a la niña. Por primera vez, su expresión no mostraba rastro de arrogancia. No solo traducías un documento, salvó este contrato. Marcela sonrió, pero con la serenidad de quien sabía que no se trataba solo de ganar. Simplemente usé lo que ya tenías. La diferencia fue: entiende las palabras y las intenciones detrás de ellas. Doña Lucía, conmovida, abrazó a su hija con fuerza. En ese momento, el contraste entre el lujo de habitación y la simplicidad de los dos parecía irrelevante. Lo que importaba era que una niña de 13 años había cambiado el curso de una negociación que valía cientos de dólares, millones. «Celebremos», dijo la esposa de Coque, rompiendo el tono serio. Pero Marcela negó con la cabeza. «Aún no ha terminado. Ahora que saben de lo que somos capaces, intentarán ponerlo a prueba, de nuevo en el futuro. Será mejor que estemos preparados». Fernando sonrió con suficiencia. «Entonces quédate con nosotros la próxima vez». La chica se encogió de hombros, como si no descartara la idea. Quizás si la traducción es lo suficientemente bueno como para merecer un helado después. La risa general que siguió fue ligera, pero llena de alivio. La negociación se ganó y la lección fue clara. Nunca subestimes a esos. Parece demasiado pequeño para cambiar el juego. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. No te pierdas los próximos videos. Y ahora quiero saber desde dónde estás viendo este video. Déjalo aquí, en los comentarios, tu ciudad, estado o país. Tu comentario es muy importante para mí y me ayuda a saber hacia dónde van nuestras historias. Además, recuerda compartir esta historia con tus seres queridos, ya que cada historia en nuestro canal tiene una lección. Poderoso.